17 de junio de 2020, 4 de la tarde. Buenas tardes, continuando con nuestro estudio de la filosofía Rosa Cruz. Estamos hablando del desarrollo del ser humano a partir del proceso de la fecundación. Vamos a narrar entonces esos septenarios del nacimiento del cuerpo físico, luego la eclosión del cuerpo vital, emocional y mental. Eso va en septenarios de edades. ¿Cómo lo ven ustedes allí en el gráfico correspondiente? Al momento de nacer, está en plena actividad del cuerpo físico, pero los vehículos vital, emocional y mental aún no están activos. Mientras estos vehículos, cuerpos, entran en plena actividad, dependemos del polo positivo de los éteres planetarios y de los vehículos emocional y mental del planeta. Ellos actúan en nosotros hasta los 21 años de edad, cuando ya tenemos el desarrollo completo de nuestros vehículos físico, vital, emocional y mental. Durante los primeros 7 años de vida, la salud física y la vitalidad de los niños dependen parcialmente de la madre, mientras que lo emocional y mental dependen parcialmente del padre. Esa es otra herencia que tenemos de nuestros progenitores. Según cómo haya sido la salud de la madre en la época en que engendró, así será la salud de sus hijos. Así como hayan sido las emociones y la capacidad mental del progenitor en los días de la concepción, así serán sus hijos durante la infancia y la adolescencia, lo emocional y lo mental. Hoy en día los progenitores se quejan que los niños son mal geniados, bravos, ariscos, y se preguntan por qué. Pero lo que se hereda no se educa. Los desequilibrios anímicos y sensoriales de la madre alteran no solamente su propio bienestar, sino también la del niño durante los primeros 7 años. Si la madre está triste, el niño lo estará. Si la madre está irritable, ansiosa, molesta por algo, al niño se le verá incómodo y llorará desconsoladamente porque no puede expresar lo que está sintiendo. Los niños se portan así y sufren porque hay una unidad energética sutil entre la madre y el menor de 7 años. Igualmente, las emociones de los niños dependen de las emociones del progenitor, del padre. De manera que cuando el papá está en la casa violento, pues no importa que esté en China, en otro país, si está violento, arisco, agrio, los niños manifiestan exactamente lo mismo. Si el progenitor cambia, si se apacigua, el niño se calma. El cuerpo vital tiene su eclosión, el cuerpo vital personal, tiene su eclosión alrededor de los 7 años de edad. A partir de ese momento, el infante ya no depende de la vitalidad de la madre porque comienza la actividad personal de su propio cuerpo vital. Debido a la tremenda actividad del cuerpo vital, el niño que venía desarrollándose lentamente a partir de los 7 años, prácticamente se le ve crecer día a día hasta los 14 años. Entonces, mientras los primeros 7 años de edad, el infante crece lentamente, de los 7 a los 14, prácticamente duplica su estatura. Crecen muy, muy rápido, se les ve crecer todos los días. Al entrar en completa actividad letal de vida a los 14 años, se produce la maduración sexual que capacita al ser humano para convertirse en progenitor. Entonces, es debido a que el cuerpo vital está constituido también por éteres, como ya lo hemos estudiado. Éter químico o priti, éter de vida o mapas, éter lumínico o agni y éter reflector o vayu, según la terminología oriental. Entonces, el cuerpo vital constituido por éteres, los éteres no se activan todos simultáneamente, sino que ellos se van activando progresivamente. El éter químico entra en su actividad intensa al momento de nacer el bebé, porque el éter químico tiene que ver con la nutrición, el proceso de asimilación de los alimentos y el proceso de la extensión de los residuos. De manera que eso funciona
casi que muy bien en la mayoría de los bebés. Hay algunos bebés que desde que nacen sufren de estreñimiento, otros sufren de reflujo gastroesofágico, otros parece que no asimilaran sus alimentos y se les ve siempre con mal apetito, se les ve delgados, pálidos, con un desarrollo corporal deficiente. Eso depende de la salud de la mamá. Repito, debido a la ingesta de café del papá, de la mamá, antes de engendrar al bebé, hace que la salud física de esos bebés sea precaria. Por eso los niños nacen vomitando y vomitan un año entero, proceso que el médico llama reflujo gastroesofágico. Y eso es realmente, eso es debido a la ingesta de café que tuvo la mamá o el papá o los abuelos. ¿Sí? No depende del café que la mamá haya tomado en el embarazo, que influye también, ¿no? Depende del que hayan tomado ambos, papá y mamá, antes de engendrar el bebé. Eso hace también que los pobres bebés tengan muy mal apetito. Los primeros 7 años de vida, esos pobres bebés no coman prácticamente nada. Y hace que los niños sufran también de estreñimiento pertinaz. Entonces no me repetiré, no me cansaré de repetir lo nefasto que es la ingesta de café para el ser humano, para sus descendientes. El café que tomaron los abuelos, bueno, mis abuelos, nacieron hacia 1900. Los bisabuelos no tomaron café, no existía todavía ese comercio mundial y esos monocultivos en estos países tropicales. Hacia 1920 aproximadamente, por lo menos en Colombia, comienza el boom del café a nivel mundial. Se hacen los grandes monocultivos de café y se abren carreteras para exportarlo. Y empieza a tomar la gente ya, a partir de esa época, mucho café. Los abuelos tomaron café toda la vida, vivieron 90, 100 años, el promedio que vivían un poco de viejos antes, sin que les hiciera daño, con una salud perfecta. Sus hijos, que son nuestros progenitores hoy en día, ya nonagenarios, desde los 60, 70 años comenzamos a sentir el efecto de la ingesta de café. Hipertensión, tromboflebitis, muchas otras enfermedades que no sufrieron sus progenitores. Luego la tercera generación, en la que yo me incluyo, que nos criaron desde niños a punta de café todo el tiempo. Recuerdo, éramos muchas veces en la casa, recuerdo los 6 hermanos enfermos. Luego yo seguí tomando muchísimo café con los amigos con los que estudiaba esoterismo todas las noches, de domingo a domingo, de 7 de la noche a 1 de la mañana. Tomábamos café sin descanso. Era tal mi mal estado de salud que mis hermanos, especialmente uno de ellos, me llamaba desde niño María Dolores. No había un solo día de mi vida que no estuviera enfermo. A los 24 años descubrí que el problema era el café. Lo abandoné y afortunadamente pude superar esa condición tan precaria de salud. Y repito, esto lo veo todos los días en la consulta, todos los días lo veo. En 100.000 personas he visto el efecto nefasto del café. No son 2 ni 3, son 100.000 personas en 40 años. El efecto nefasto del café. Observo con felicidad cómo recuperan su salud. No importa que ya sean avanzados en edad, al abandonar el café y tomarse aquellos granulitos que les he recomendado de Nux Vomica y de Sulfur. Bueno, pasando ese paréntesis, que siempre lo hago, porque me duele mucho el sufrimiento de la humanidad por una costumbre que no es sana. Entonces decíamos cómo los éteres en el cuerpo vital se van activando, digámoslo así, también por periodos septenarios.
a los 0 años, el primer septena, 0 a 7 años, ese éter químico el que está ya plenamente activo, lo que permite la asimilación de los nutrientes y la eliminación de los residuos, es decir, una buena digestión. Luego, hacia los 12 años, las niñas, 14 los niños, ya en la adolescencia, entra en actividad del cuerpo vital entra en actividad el éter de vida. El éter de vida, como ya lo habíamos estudiado hace 2 semanas, es el responsable de la simiente, es el responsable de la fabricación y viabilidad, mejor es la palabra, de los espermatozoides en el varón, que ya comienza su espermatogénesis, por supuesto, en la pubertad, adolescencia, y la viabilidad de los óvulos, que comienza su proceso de ovulogénesis ya definitivo, la niña entre los 11, 12, 13 años, porque ellas siempre son más precoces en su desarrollo físico, emocional y mental. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que la especie debe asegurar su supervivencia. Por eso en la evolución, desde el punto de vista esotérico, se enseña que allá hace 18 millones de años, cuando por fin surgimos como humanos en el planeta, éramos hermafroditas. Entonces no había ningún problema para la reproducción. Pero fue necesaria la diferenciación sexual para la adquisición de conciencia diferenciada en cuerpo de varón y en cuerpo de mujer. De manera que a lo largo de miles y miles de años, probablemente cientos de miles de años, fue preponderando el desarrollo en esos hermafroditas. Iban naciendo cada vez seres con cuerpo femenino, es decir, se iba desarrollando progresivamente el sexo femenino. Fueron las primeras en desarrollarse. Cuando ya hubo un desarrollo completo del aspecto femenino, entonces el aspecto masculino comenzó su desarrollo definitivo para que llegado el momento pudiera surgir esa nueva especie en donde éramos macho, varones, hembra, damas, que es lo que en la Biblia se narra como la separación de sexos que hace Jehová, sumergiendo a Adán en un profundo sueño y sacando a su costado a la mujer. Recuerden que primero la Biblia dice, macho y hembra los creó a su imagen y semejanza. Más adelante dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, haremos ayuda idónea para él. Por lo tanto, sumerge Jehová a Adán en un profundo sueño y a su costado saca a la mujer. Y esta la llamó varona porque de varón fue sacada. Se refiere a la diferenciación sexual. Igualmente se enseña el esoterismo que en el futuro, probablemente millones de años, el sexo masculino empezará a desaparecer. El aspecto masculino poco a poco irá atrofiando, irá finalizando su función, pero aún seguirán naciendo como algo aparentemente del proceso evolutivo, seguirán naciendo mujeres, pero cada vez menos varones. Entonces, habrá que asegurar que haya mujeres hasta que haya la última posibilidad de que alguna pueda ser fecundada, si es que es necesario que haya todavía los espíritus que necesiten renacer, reencarnar en el mundo, hasta que finalmente ya desaparecerán. Hay ese axioma que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los primeros, el primero en desarrollarse fue el sexo femenino y será el último en desaparecer. Y los últimos serán los primeros. El sexo masculino fue el último en desarrollarse y será el primero en desaparecer. Recuerden, cuando hablamos de hombres y de mujeres nos estamos refiriendo al aquí y al ahora. Que yo ahora tengo un cuerpo de varón y que muchas damas que están presentes allí que van a ser mujeres por toda la eternidad o que los hombres vamos a ser hombres por toda la eternidad, no. Recuerden, se renace más o menos una vez como varón, a la siguiente vida como dama, a la siguiente como varón, a la siguiente como dama, y así seguimos nuestro esquema evolutivo para adquirir las experiencias necesarias en un cuerpo y en otro, y por supuesto, aprender a tratar la otra polaridad y también cancelar las deudas que hayamos generado en nuestro trato con la otra polaridad. De manera que hacia la adolescencia, pubertad, surge en definitiva el desarrollo del cuerpo vital que permitirá el desarrollo sexual secundario,
que es el que permite la producción de la simiente. Por eso, en esa época es cuando ya el ser humano tiene la posibilidad de ser progenitor o progenitora. He hecho un lapsus. El cuerpo vital comienza su desarrollo a los 7 años y termina su ciclo completo entre los 12 a los 14 años. Porque hacia los 14 años, las damas hacia los 12 aproximadamente, comienza el desarrollo del éter lumínico, que se relaciona a su vez con el cuerpo emocional, el cual, como veremos más adelante, es el que impele a esa emoción tan intensa en la cual se desarrolla la adolescencia. Y luego el éter reflector entrará en su plena actividad hacia los 21 años de edad, que se relaciona a su vez con el vehículo del pensamiento, con la mente. Continuamos entonces nuestro estudio. En los niños menores de 7 años solamente están en actividad los polos negativos de los éteres. Los polos positivos van entrando en actividad en correspondencia septenaria con los vehículos, porque los éteres también actúan por septenarios. Entonces, a los 0 años el éter químico, a los 7 años el éter vital comienza su acción para completar los 14. A los 14 años de edad entra en actividad completa el éter lumínico para terminar su actividad completa a los 21 años. Y a los 21 años inicia su actividad definitiva, el éter reflector, para terminar su completitud hacia los 28 años. De los 0 a los 7 años, el éter químico tiene prelación con las funciones relativas de asimilación y desasimilación. Durante los 2 primeros años de vida, los niños comen relativamente bien, pero de los 2 a los 6 años, la mayoría de los niños comen muy poco y crecen saludables, situación que se considera normal en la pediatría. Es porque solamente está en actividad el polo negativo del éter químico. Entonces, el éter químico, todos los éteres tienen 2 polos. Entonces, el polo negativo, que es el que permite asimilar los nutrientes, entra en plena actividad al nacer. El polo positivo, que permite la eliminación de los residuos ya a plenitud, se completa hacia los 7 años. Ahora bien, muchos, y son muchísimos, los niños que a partir de los 2 años no vuelven a comer. Los de los 5 no comen y no comen, no reciben comida. Y las mamás lloran y pasan horas con el plato y la cuchara al lado del bebé tratando de que la reciba y no la reciben. Eso es un proceso normal. Los niños tienen mucha vitalidad. Entonces, mientras el niño se le vea sano, sin gripas, gordito, normal, sin diarreas, etc., no hay que preocuparse. Es muy importante, desde cuando el niño nace, desde los 6 meses al año, que ya se les empieza a introducir alimentación extra fuera de la lactancia, que debe ser obligatoria, estrictamente sola, los 6 primeros meses. Entonces, hay que inculcarles la ingesta de frutas, especialmente aquellas que favorecen la actividad intestinal, la granadilla, el mango, la pulpa, por supuesto sin cáscara, el banano, todas las frutas, la papaya, etc. Démosles frutas a los bebés. Entonces ellos de los 2 a los 5 años suelen comer únicamente fruta y más fruta. Se desarrollan perfectamente sanos, drenan las toxinas orgánicas heredadas de sus progenitores, de los antepasados, y crecen en un estado de salud extraordinaria, maravilloso. Si reciben la comida, perfecto, maravilloso. Pero no se nos olvide inculcarles frutas, desde bebés, frutas. Ahí está el secreto para que crezcan con una salud perfecta toda su vida, toda su encarnación. A los 7 años normalmente ya los niños comienzan a comer normalmente, hacen buenas cucharas, porque el polo positivo del éter químico completa su actividad. Como los polos positivo y negativo del éter químico son los que permiten asimilar los nutrientes y eliminar adecuadamente los residuos de la digestión, son muchos los niños que los primeros 7 años de vida sufren de estreñimiento. Después de su edad, su intestino se regulariza. De los 7 a los 14 años, el éter de vida tiene preponderancia. Por eso los niños son tan vitales y el organismo se prepara para producir el desarrollo sexual secundario
con sus respectivas hormonas que son fuente de salud, de juventud y de alegría. De los 14 a los 21 años es el éter lumínico, el que tiene mayor actividad, haciendo a los adolescentes erráticos y emotivos. De los 21 años a los 28 es el éter reflector, el que tiene preponderancia, por eso a los 21 años de edad los jóvenes terminan su adolescencia y se aprueban. Lo que se observa rigurosamente como un gran cambio en sus vidas, debido a la interacción del éter reflector con la cuarta subdivisión del mundo del pensamiento, que es donde está actuando la mente. Entonces, esto es lo que respecta con la actividad de los éteres en relación con cada uno de los cuerpos. Ahora vamos a ver la actividad, ya habiendo visto el cuerpo físico, viendo visto el cuerpo vital, vamos a entrar a observar el cuerpo emocional o vehículo emocional que tiene su eclosión hacia los 14 años de edad. Les repito, a los 0 años nace el cuerpo físico, a los 7 años eclosiona y entra en la actividad del cuerpo vital. A los 14 años, a los 12 años, las niñas, 14 los varones, entra en eclosión completa el cuerpo emocional, el astral, el de deseos. Y a los 21 años entra en acción completa el cuerpo mental. Las niñas a los 19, los varoncitos a los 21, incluso hasta los 23, no se estabiliza su cuerpo mental en los jóvenes. Vehículo emocional, cuerpo deseoso astral. Antes de finalizar el segundo septenario de la vida, a los 14 años, entra en actividad el polo positivo del éter lumínico que provee el fuego cósmico a la sangre. Vehículo físico de las emociones, pasiones y deseos, haciendo que los adolescentes se tornen rebeldes, difíciles y complicados. La edad promedio de eclosión del vehículo emocional en los seres humanos ocurre alrededor de los 14 años, teniendo las niñas un despertar ligeramente previo en relación con los varones, pues mientras ellos se demoran casi hasta los 14 años para entrar a la adolescencia, porque la pubertad comience ligeramente antes. Ellas, las niñas, comienzan su adolescencia, su pubertad a los 12 y su adolescencia a los 13, e incluso antes. La razón de esta diferencia la ha proporcionado la evolución para asegurar la posibilidad de perpetuar la raza. Ya lo explicamos. En la filosofía Rosacruz se enseña que hace millones de años, al finalizar la tercera raza raíz, llamada la raza Lemur, éramos aún hermafroditas. Lentamente, a lo largo de millones de años, se produjo la diferenciación sexual, siendo el primer sexo físicamente diferenciado al femenino. Cada vez iban naciendo más y más mujeres que seres hermafroditas, y los varones aún no surgían, porque el arquetipo femenino se está organizando para que, llegado el momento en que existieran mujeres físicamente adecuadas para engendrar un nuevo ser, pudieran por fin surgir los varones. Igualmente, a lo largo de la evolución, dentro de millones de años, cuando la humanidad esté muy avanzada y ya no haya necesidad de que nazcan tantos seres humanos, desaparecerán progresivamente los varones, quedando mayor proporción de damas hasta cuando ya no exista un varón que pueda fecundarlas. En ese momento el arquetipo femenino también desaparecerá y ya seremos andróginos, no hermafroditas. No tendremos sexo físico y la laringe será el órgano creador. El proceso de la creación se realizará a través del el verbo, ya no como verbogénesis, como sexo, sino como verbo divino, como lenguaje. Tendremos la posibilidad de pronunciar sonidos, mantras, palabras, las cuales permitirán formar arquetipos para que espíritus puedan renacer. Eso será otro proceso muy diferente que está reservado para dentro de millones de años. Ahora hablemos del vehículo mental, el cuerpo mental o la mente. Hacia los 21 años el cuerpo mental individual entra en actividad. Como el desarrollo del cuerpo emocional comienza prematuramente en las niñas, asimismo su cuerpo mental entra en actividad hacia los 19 años. Y es una muchacha de 19 años, es más madura que un muchacho de la misma edad. Los jóvenes que de los 14 a los 20 años eran incorregibles, los y las jóvenes.
De un momento a otro se les ve calmarse, apaciguarse, desarrollar responsabilidad. La ciencia médica no puede explicar cómo es que el adolescente de un momento a otro se vuelve adulto. La explicación se encuentra en el desarrollo septenario de los diferentes vehículos, cuerpo físico, vital, emocional y mental, y de los éteres, éter químico, éter de vida, éter lumínico y éter reflector. Todo eso es lo que va a generar en estos adolescentes ese gran cambio que se da en lo que se llama la mayoría de edad. De manera que aunque por favorecer la política, la votación, en todos los países se pasó la mayoría de los 18 años. Y hay muchos países, entre ellos Colombia, donde quieren poner la mayoría a los 15 o 16 años, solamente para favorecer sus intereses políticos. No, la mayoría de edad no ocurre hasta que se llega hacia los 20 años. Realmente es a los 21. Por eso, antiguamente, la mayoría de edad era a los 21 años. Esa era la mayoría de edad. Y realmente es la época en la cual aterriza el ser humano de esa adolescencia tan difícil. Debemos tener en cuenta que además de la influencia que nuestros progenitores ejercen en lo vital y emocional en nosotros, también dependemos de los vehículos emocional y mental del planeta, los que hasta cierto punto actúan macrocósmicamente en el desarrollo de los 0 a los 21 años, hasta cuando definitivamente nuestros diferentes vehículos entren completamente en actividad. La lucidez mental de los hijos depende también del progenitor, cuando la pareja viene abusando del sexo, ya sea como pareja o por masturbación. Los hijos que engendran no van a brillar intelectualmente ni moralmente. Las hijas no van a tener el magnetismo agradable, porque los progenitores, varón o dama, están agotando el poder magnético y espiritual que subyace en la energía generadora. Por esta razón se engendran hijos enfermizos, minusválidos, física, moral o espiritualmente. Queremos que haya una raza luminosa sobre la tierra, que nazcan seres excepcionales, genios, prohombres de la raza. Acerquémonos los varones y las damas en ese momento crucial de la concepción con la mayor mística y estética posibles, después de haber estado unas semanas en absoluta castidad. El hombre admirando la belleza, armonía, sensibilidad estética de su esposa, y ella admirando la inteligencia, gallardía, virilidad, carácter e interés moral de ese varón que va a ser el progenitor de sus hijos. Si la pareja se dedicara a esa admiración mutua, unas semanas previas al connubio, y en ese momento estuvieran conscientes que van a permitirle un ego renacer, los seres que encarnarían serían avanzados física, moral y espiritualmente, y no personas comunes, muchas veces con serios problemas físicos, emocionales y mentales, que es lo que desafortunadamente sucede. Bueno, continuando entonces, vamos a recapitular las diferentes leyes de la vida. Yo sé que ya las hemos estudiado, pero este es otro enfoque de esas mismas leyes. Porque estamos hablando de la evolución del ser humano. Primero en su eclosión desde los mundos espirituales hasta llegar finalmente al mundo físico, surgir como humanos hace 8 millones de años, el desarrollo de la humanidad progresivamente desde el momento del nacimiento, luego la pubertad, la adolescencia, la etapa adulta. La vida en sus múltiples manifestaciones ha hecho posible que la evolución sea la razón de ser de todo movimiento, de toda actividad, de todo progreso. Todos sabemos que día a día estamos cambiando. Desde niños nos hemos desarrollado en lo físico, hemos crecido en conocimiento, nos hemos transformado. Hemos cambiado nuestros sentimientos, en nuestras obligaciones, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra relación con los demás. La finalidad de la evolución es la relativa perfección. De manera que evolucionamos siempre hacia lo mejor. Uno dirá, ¿y por qué ve tantas personas aparentemente tan rezagadas, tan malas, con tan poco desarrollo en un campo o en otro? Bueno, eso se debe a que son seres que sí están rezagados en la evolución,
Así como en los colegios hay muchachos que se despiertan más rápido y son precoces. Otros avanzan al ritmo normal de la clase y otros se van quedando retrasaditos. Bueno, hay seres humanos, los seres humanos pasa también lo mismo. Evolucionar es perfeccionarse progresivamente. Perdón un momentico. Así como la semilla tiene la posibilidad de convertirse en un árbol que produzca flores, frutos y millones de semillas más, asimismo nosotros como espíritus. Como chispas divinas somos semilla de la divinidad. Gracias a que somos parte de la divinidad, chispas de la gran llama, gotas del gran océano cósmico, semillas del gran árbol del universo, podemos desarrollar a lo largo de tiempos inconmensurables todas las capacidades, cualidades y actitudes de la divinidad. En el sendero del progreso vamos seduciendo las internas cualidades que son inherentes a la divinidad de quien fuimos emanados, adquiriendo mayor conciencia, sensibilidad, acción fecunda y todas las infinitas posibilidades que el universo tiene reservado para toda vida que se encuentra en diferentes caminos o etapas de la evolución. La ciencia ha demostrado a través de la arqueología, la paleontología y ciencias afines que en la evolución despertamos a este mundo físico hace millones de años. Hasta ahora van por 8 o 9 millones de años en los fósiles de homínidos que han encontrado. La superficie terrestre ha cambiado mucho. Ella cambia constantemente. De manera que continentes han fenecido y han desaparecido. Y continentes nuevos han surgido. Por eso no encontrarán los relictos paleontológicos de ese gran pasado, que solamente se puede investigar mirando clarividentemente la memoria de la naturaleza. Progresivamente el ser humano, desde hace millones de años, fue esforzándose por adaptarse al medio, desarrollando la capacidad intuitiva que en todos mora, buscando qué alimento le convenía más, qué animales eran más fáciles de cazar, cómo protegerse de las inclemencias del tiempo y reproducirse. Dice la antropología que hace unos 4 a 5 millones de años aparecieron los primeros homínidos. Bueno, esto lo contaba yo hace 30 años. De manera que hace unos 6 o 7 años descubrieron el fósil de Lucy. Creo que no descubrieron sino un dientecito nomás, pero bueno, algo descubrieron. Entonces ya llevaron la humanidad hacia 7 millones de años. En los últimos 2 años han descubierto otros homínidos de unos 9 millones de años de antigüedad. Al analizar la capacidad craneal de los diferentes homo es humano, ¿no? O humanoide. Entonces, primero el Homo erectus, cuando pasamos de andar agachados, empezar a enderezarnos, Homo erectus. Luego, los Homo habilis, el hombre hábil, que al desarrollar el pulgar opuesto, prensible, ese fue un gran avance en la evolución. Eso no lo tienen los antropoides. Los antropoides no tienen este pulgar como lo tenemos nosotros. Entonces el Homo habilis ya con ese pulgar opuesto pudo fabricar herramientas. Luego viene el Homo sapiens, el homo pensador, sapiens es sabio, del hombre que ya pensaba. Luego el Homo sapiensis, que es la humanidad actual. Entre los Homo hay muchos, ¿no? Diferentes líneas. El nombre de Java, el de Cro-Magnon, ahora me acordaré. Todo eso es evolución. Al analizar la capacidad craneal de los diferentes Homo erectus, habilis, hasta llegar al Homo sapiens, la línea de evolución humana, se observa que ha ido aumentando progresivamente la capacidad craneal para favorecer el desarrollo de los lóbulos frontales del cerebro, que son los que nos hacen seres pensantes, lo que ha requerido millones de años de evolución. Los animales inferiores y los antropoides no tienen desarrollados los lóbulos frontales del cerebro,
Le sale su cráneo de acá de arriba de las cejas prácticamente. No tiene el cráneo elevado. Es la característica del desarrollo de los lóbulos frontales, que son los que nos relacionan con el entorno y son los de la voluntad, son los de la conciencia. Entonces tenemos que la zona frontal del cerebro se relaciona a nosotros con lo que llama Dios Padre. La zona diencefálica, cerebro medio, se relaciona con lo que se llamaría esotéricamente el Cristo, el Dios Hijo. Y la zona occipital se relaciona con lo que llamaríamos el Dios Espíritu Santo. Siempre encontraremos ese ternario en toda nuestra corporeidad psico y fisiológica. En los últimos 100.000 años, el ser humano ha ido adquiriendo progresivamente aptitudes como la capacidad prensil del pulgar, que también ha sido un fruto de la evolución. Los pulgares están en relación con los lóbulos frontales del cerebro, como atributo del primer aspecto divino, la conciencia, voluntad del Padre. Hay una relación intrínseca entre los pulgares, la voluntad y la conciencia. Entre más corto, grueso y deforme sea el pulgar de una persona, menos evolución. A mayor desarrollo armonioso del pulgar, mayor conciencia, voluntad y evolución. Entonces, uno observa muchas personas, especialmente se ve entre los campesinos, pero también se ve entre las ciudades. Personas que tienen un pulgar muy pequeñito, cortico. No tienen un pulgar largo, sino cortico. Y en forma de porra, muy grueso. Y la uña es pequeñita. No tiene una uña normal, sino que es una uña, una micro uña. Pero estas personas son obstinadas, son secadas, testarudas, difíciles. No tienen control sobre su emoción. A una persona de estas, uno no debe llevarle la contraria. Es mejor estar calmadito con una persona porque cada persona pierde su control y puede hacer barbaridades. Porque recuerden, los pulgares tienen relación con los lóbulos frontales, con la conciencia y con la voluntad. Cuando Charles Darwin manifestó que el ser humano no surgió por creación, sino por evolución, se originó una gran controversia porque la religión en ese momento no permitía que se dijeran semejantes cosas. Los científicos en sus investigaciones han concluido que la evolución es una realidad. Hasta hace poco tiempo la antropología afirmaba que el hombre descendía del mono, pero en los últimos años se confirmó que no era real, porque el ser humano trae una línea evolutiva perfectamente definida. La ciencia esotérica afirma que en un remoto pasado, cuando vino la separación de los sexos, al final de la tercera época, la época de Mu, parte de la humanidad se enajenó con la masturbación, lo que impidió el desarrollo de los lóbulos frontales del cerebro. Desarrollo completo, desarrollo, porque ellos están presentes en todas las especies animales, pero su desarrollo evolutivo. Esos humanos rezagados por el vicio de la masturbación degeneraron en los antropoides actuales. Entonces, humanos degenerando, se convirtieron en los antropoides. La energía sexual es extremadamente poderosa, como energía, que se manifiesta como sexo, es otra cosa, pero no es lo mismo. Una cosa es sexo, otra cosa es la energía. La energía es el fuego de la vida, es el regalo de la divinidad. Esta energía, unida a la sustancia germinal, a la simiente, la energía unida a la semilla, a la sustancia, permite que podamos engendrar. La perpetuación de todas las especies no se da solamente por el ADN presente en los genes, sino porque la vida cósmica está radicada en la sustancia germinal. La energía sexual ha favorecido la evolución del cerebro y las capacidades y cualidades internas. La energía, esa energía, se dividió en dos polos. Eso ya lo explicamos. Abajo quedó uno de los polos que se manifestó como polo negativo o femenino para las damas, como irradiante o masculino o positivo para los varones. Y el otro polo ascendió como energía. Oiga bien, estoy hablando como energía. Ascendió desde el sacro por dentro de la columna, por el epéndimo,
durante millones de años para desarrollar una laringe fonadora que nos permitiera expresar el lenguaje, nos pudiera expresar el pensamiento, las emociones, los sentimientos a través del lenguaje. Y esa misma energía, en su ascenso, desarrolló el cerebro y lo sigue desarrollando. La energía. Por eso, si se desgasta esa energía, no se permite que esté ascendiendo, que constantemente está ascendiendo. Cada vez que se tiene sexo y se llega al orgasmo, entonces esa energía no puede ascender, sino que ella refuerza la pérdida que se está dando en la esfera sexual por el orgasmo. Entonces, deja de nutrir la laringe y el cerebro, más el corazón, que son los sentimientos. Como energía, esa fuerza se dirige constantemente a todo el cuerpo físico y metafísico, dependiendo de cuál sea la actividad predominante. Cuando estamos dedicados a procesos de pensamiento, esa energía se dirige al cerebro para favorecer el intercambio fluídico con el espíritu, porque el que piensa no es el cerebro, es el espíritu. El cerebro es el instrumento, pero el operador es el espíritu. Cuando se trata de una actividad física, la energía subyacente se desplaza a los músculos. El fisiólogo diría que la actividad física se realiza porque la corteza suprarrenal libera hormonas que son llevadas por la sangre de los músculos junto con el oxígeno para que la mitocondria celular produzca el movimiento. Ese es el efecto, pero la causa, el motor, se encuentra en el poder de la energía de la vida. Los científicos buscan los procesos mentales, la memoria y las capacidades del ser humano en el ADN, en los cromosomas, en las circunvoluciones cerebrales, en sustancias químicas, en neurotransmisores, etc. Y dicen que están muy cerca de tener respuestas. Esto lo vienen diciendo desde hace más o menos 100 años, que ya van a tener respuestas. Si la inteligencia y todas las capacidades del ser humano se encontraran radicadas únicamente en neurotransmisores o sustancias químicas o simplemente en el cerebro, los hermanos de una misma familia, hijos de los mismos padres, alimentados con los mismos alimentos, educados bajo las mismas normas y el mismo ejemplo, todos serían iguales. Pero resulta que todos son distintos, incluso los gemelos. Uno es deportista, el otro es músico, el otro es filósofo, la otra es una excelente bailarina. Cada uno tiene sus deseos, ambiciones y anhelos, conocimientos y capacidades totalmente independientes de los otros. Ni siquiera los gemelos físicamente idénticos se parecen en su forma de ser. A uno le gustan las matemáticas, al otro la biología, así sucesivamente. A veces los hermanos que van creciendo muy cercanamente, especialmente los gemelos, quieren parecerse, se visten de la misma manera. Los pequeños los visten, los visten de la misma manera, pero crecen y quieren vestirse igual. De pronto tratan de entrenarse en el mismo deporte o en el mismo arte, pero el uno sobresale, el otro en tanto. Los seres humanos somos iguales en esencia espiritual, pero diferentes en grado de evolución. Es decir, grado de conciencia, de sensibilidad, de inteligencia, de capacidad de trabajo, de salud, etc. Las diferencias entre los seres humanos no dependen totalmente del entorno, como la psicología trata de explicarlo. Meten la culpa a todo el entorno. Ni de los genes, me meten la culpa a los genes. Del entorno, los genes influyen de alguna manera, pero depende de lo que se trae como secuencia evolutiva de otras vidas. Recuerden, uno en la noche se acuesta a dormir, al otro día se levanta y se pone otra ropa y sigue siendo como es. No puede decir uno que al otro día que uno está así o asá o acusado, que porque el ambiente, que ¿no? Uno es como es. Tenemos que ser conscientes que siendo todos los seres iguales en esencia, como espíritus, como mónadas, chispas virginales, como esencia iguales, no debemos sentirnos menos que nadie, pues aunque haya personas muy importantes en su nivel, puede que no sepan realizar muchas de las cosas que nosotros sabemos hacer quizás con maestría. Cada persona tiene algo que lo hace único, ya sea construyendo casas, haciendo muebles, atendiendo pacientes, cuidando a los seres queridos, preparando los alimentos, etc. Asimismo, pensar que somos más que otros por tener un título
una posición social o económica, esa es stulticia. Debemos arrancar de nuestra psique estas ideas absurdas. Dependiendo del primer momento en el cual la divinidad emanó de sí las chispas divinas que somos cada uno de nosotros, quedamos polarizados por cada uno de los 7 rayos planetarios, que en el Apocalipsis son llamados los 7 espíritus delante del trono de Dios. Cada uno de los rayos hace que el ser humano quede definitivamente teñido por una característica. El primer rayo de los líderes, por la voluntad. El segundo rayo es de los instructores, que es la sabiduría. El tercero es de los guerreros, la actividad. El cuarto es de los artistas, la estética. El quinto es de los científicos, la ciencia. El sexto es de los místicos, la devoción. El séptimo es de los filósofos, la filosofía. En el primer rayo observamos personas que son líderes naturales y encarnación tras encarnación vienen a guiar al mundo. Las personas del segundo rayo aman tremendamente el conocimiento y desean obtenerlo para instruir. El tercer rayo es la gente de mucha acción. Todos los que están en tremenda actividad y los guerreros también. El guerrero no solamente es el luchador nato, el que nada lo arredra ni lo hace retroceder, es también aquel que siempre quiere triunfar en todos los campos del humano existir. Por donde actúe, lucha hasta salir avante. Son personas que traen un caudal tremendo de energía y nada ni nadie los hará echar atrás jamás. Hoy tenemos el rayo de los científicos, aquellos que quieren saber siempre la razón absoluta, matemática, física de todo lo que sucede, que investigan el porqué de las cosas y descubren las leyes naturales. El rayo de los artistas los lleva a la maestría en la pintura, la música, la escultura, la poesía, la danza, etc. Los del rayo místico son extremadamente sensibles, cultivan la estética, la religión, viven como monjes o monjas a través de sus encarnaciones, sin importar en qué lugar del planeta encarnen o la religión que profesen. El séptimo rayo es el de los filósofos, quienes cultivan el amor al conocimiento en todos los campos del humano existir, por lo que son muy afectos al trabajo mágico y ritualístico. Los esoteristas están tremendamente marcados por el séptimo rayo. Dentro de esos 7 rayos que marcan nuestra línea de evolución, hay 3 principales y 4 secundarios. Los 3 principales son los rayos primero, segundo y tercero, relacionados simbólicamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De allí surgen los líderes, los grandes instructores y los guerreros. De la mezcla de estos 3 primeros rayos surgen 4 rayos secundarios. ¿Cuáles? Los de los científicos, los de los artistas, los de los místicos y los de los filósofos magos. Aunque tenemos el temperamento ligado a uno de esos rayos, el ideal es que trabajemos progresivamente en los otros, porque en la evolución tenemos la obligación de conocerlo todo. Debemos especializarnos en todas las ramas del saber. Nuestro destino es trabajar en todos los rayos. Eso es lo que están haciendo los grandes seres. El Señor Jesús estaba en el 6º rayo de la devoción y la mística, pero era un soberbio instructor, porque estaba encarnando el 2.º rayo de su naturaleza. Además, todo podía doblegar a todas las energías que estuvieran en desorden, porque cultivó el primer rayo de la voluntad. Entonces, eso tiene que ver con la línea de evolución. Muy bien, continuaremos mañana acerca de estos temas. Por ahora, ustedes sus comentarios, preguntas, inquietudes, que estaré tratando de solucionarlas. Por favor, váyanlas escribiendo. Esperaremos para que ustedes las escriban. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, por aquí ya está la primera pregunta del hermano Pablo Vázquez. Dice, ¿cada éter es responsable de la actividad de cada cuerpo según el cuadro? No, no es responsable de la actividad de cada cuerpo, está relacionado, se desarrollan simpáticamente. Recordemos, el cuerpo vital entra en su eclosión de los 7 a los 14 y esa es la etapa en la cual el éter de vida, que es el que va a producir la semilla, va entrando en actividad simultáneamente a la actividad del cuerpo vital para que en la adolescencia la simiente sea
completamente viable para perpetuarse. Luego, el éter luminoso entra en mayor proporción en actividad hacia los 14 años hasta los 21, momento en el cual el cuerpo de deseos entra en actividad. De manera que no, el uno no es responsable del otro, no. Trabajan en simpatía, es diferente. ¿Qué otra cosa? El hermano José Larry le recuerda que es neandertal. Una de las... Sí, neandertal, cromañón, el florensis, no sé, es que han surgido tanto últimamente que ya uno pierde la cuenta. ¿Qué otra cosa? Gracias. Sí. La hermana Berta Inés Alarcón dice, doctor Iván, muy buenas tardes. Buenas. Por favor, quiero que me aclare un poco lo relacionado al cuerpo vital y emocional en los niños, sobre todo el emocional. No lo pude escuchar con claridad. Gracias. Bueno, hemos explicado cómo en los primeros 7 años de vida, debido a que el éter vital aún no ha entrado en completa acción en el bebé, el cual entra en completa acción hacia los 7 años, de los 7 a los 14, y el éter vital es responsable de la salud, por eso se llama vital, de la vida, de la vitalidad. Entonces depende de la salud de la mamá. Si la salud de la mamá es precaria, o si la mamá consume alimentos que intoxican su cuerpo, y por lo tanto va a tener mala salud la mamá, el pobre bebé, niño o niña, infante, sus primeros 7 años será enfermizo. A mí me toca muchas veces mandar las medicinas a la mamá para que el bebé se sane. Y no solamente es en la parte vital, en la parte de la salud, sino que también en la parte emocional, mental, anímica de la mamá. Si la mamá está mal anímicamente, emocionalmente, esos niños hasta los 7 años, incluso un poco más, los observo, están mal. La mamá está deprimida y el bebé llora, el niño, la niña, no importa si tienen 5, 6, 7, 8 años, el niño llora y llora y llora. No, si la mamá está brava, el niño está bravo, furioso. Y el problema no es del bebé, el problema es de la mamá. No importa que la mamá viva en China y el bebé viva en España. Si la mamá está triste, el bebé está triste. Si la mamá está tomando mucho café, el pobre bebé sufre estreñimiento y cólicos digestivos. Ahora bien, a partir de los 7 hasta los 14, ya esos niños se empiezan a liberar de la parte vital y emocional de la mamá, pero se ven afectados por la parte emocional del progenitor, del papá. Nada que si el papá es un bravucón, mal geniado, irritable, etc. Estos niños de los 7 a los 14 años se vuelven intolerables, se vuelven niños con TDAH, con trastorno de déficit de atención. Entonces el psicólogo o la psicóloga se llena la boca diciendo tiene trastorno de déficit de atención, con respeto de ustedes las psicólogas, que las quiero tanto. Y entonces hay que mandarlo del psiquiatra a que le dé dopamina, a que le dé ansiolíticos, a que le dé tranquilizantes. El pobre muchachito vuelve un idiota y lo siguen dejando idiota el resto de la vida porque no van a quitar esas drogas nunca más. En vez de decir las psicólogas que no tienen la capacidad de comprender el alma humana y que hay que darle la droga y mandarle las sustancias psicogénicas, es al papá del muchachito y no al muchachito. Pero ¿quién tiene el carácter para decir eso? El problema es del papá, no es del niño. A eso nos referimos con respecto de la vitalidad y de la emocionalidad de los niños. ¿Qué otra cosa? El hermano Conrado pregunta, ¿cuál es la edad adecuada del hombre y de la mujer para engendrar? Lo dijimos hace 5 días, dijimos que a los 28 años se está en su momento perfecto. Perfecto. Dijimos, de los 28 a los 35 el ser humano ha llegado a la cumbre de su desarrollo físico, vital, emocional y mental que tenía a los 28 años para reiniciar un nuevo ciclo. A los 28 años comienza el segundo ciclo del reforzamiento físico, a los 35 del vital, a los 42 del emocional y a los 49 del mental, para reiniciar otra vez a los 56 el ciclo. Entonces, por supuesto que una persona entre los 15 a los 30 años engendrará hijos perfectos, muy vitales, porque es una época muy vital.
pero quizás no sean tan brillantes. No ocurre siempre, pero quizás no sean tan brillantes en el campo moral, en el campo mental, en el campo espiritual. Porque uno cuando está joven, uno suele ser muy instintivo, que es un proceso natural. Entonces lo ideal es uno estar un poquitico más equilibrado. Pero un hombre que engendrar a sus hijos a partir de los 28 años, perfecto. Y que la dama, ojalá un centenario menos, la dama comenzar, por ejemplo, a los 21, 22 años. Estamos hablando de salud, óigase bien. Y no estamos menospreciando esa labor extraordinaria de las damas, de las mujeres en su maternidad. Óigase bien. Recuerden que la medicina dicen hoy en día que la mujer a partir de los 40 años no debiera quedar en embarazo. Y las llaman, las que quedan en embarazo después de los 40 llaman gestantes añosas, es decir, viejitas. Y dice la medicina que podrían presentarse con mayor frecuencia problemas de anomalías genéticas. Y ustedes saben que una mujer de los 49 años ya comienza su menopausia y ya no es lo mismo ser mamá. Su cuerpo no va a soportar tan fácilmente una gestación. El varón puede tener 90 años y puede seguir fecundando, puede seguir siendo progenitor de hijos normales, sanos. Aunque los progenitores mayores, los hombres mayores ancianos, hará que ese ego, aunque le dé algunas preponderancias en el campo mental, espiritual, anímico, etcétera, va a tener debilidad en la parte física. Van a presentarse enfermedades en ese muchacho joven, enfermedades que solo se presentan cuando se es viejo, cuando se es mayor. Una cosa a costa de otra. Cuando se engendran los hijos siendo muy joven, son unos fortachones, pero les falta esa chispa mental, esa chispa espiritual, esa chispa conscientiva. Cuando se engendran los hijos ya siendo mayor, muy mayor, entonces los hijos pueden ser mejor en el campo espiritual, pero son menores en el campo material. Por eso busquemos el término medio. A los 28 años, hombres y mujeres, de los 28 a los 35 tengamos los hijos, o ténganlos a la época que quieran. ¿Alguna otra pregunta? El hermano Orlando Politano le da las gracias. Con mucho gusto, hermano Orlando, bienvenido. El hermano Laureano también le dice, gracias hermano por tanta sabiduría. Con mucho cariño. El hermano Andrés Salazar dice, en varias ocasiones nos ha dicho que el karma es lo bueno y lo malo, pero ¿hay algo más allá del karma? ¿Alguna cosa sea buena o mala que no venga de él? Gracias. Karma, del sánscrito, de una raíz kri, que es acción. Acción. Karma es acción y su resultado, reacción. No se sale nada del karma, nada. Quitémonos de la cabeza que karma es lo malo que a uno le pasa. Y que la palabra dharma es todo lo bueno que a uno le pasa. No, todo es karma. Nacer es karma, fallecer es karma, levantarse en la mañana es karma porque usted hizo el esfuerzo y se incorporó en su lecho y luego se puso de pie. Eso es karma, es acción y reacción. Usted se come una cucharada de caldo y el karma es que aproveche la sal que tiene para fabricar ácido clorhídrico, para hacer que circule por su sangre, para nutrir sus células, ¿no? Si yo me dedico a leer un libro, el karma es que aprenda, o por lo menos que haya algo allí que me sirva. Todo es karma, pero no pensemos que karma son las cosas malas o buenas de la vida. Es acción y reacción. El planeta gira y el karma es que de ese giro se produzca ese cambio de día a noche, noche a día. En ese cabeceo del planeta en relación con los rayos solares a lo largo del año, se producen las estaciones. Es el karma. Cabecea el planeta en su movimiento alrededor de traslación. Y entonces el karma es que se produzca verano, otoño e invierno en los puntos meridionales y septentrionales. ¿Alguna otra cosa? El hermano Laureado complementa las gracias diciendo, es que se escribió más abajo, dice, lo cual cada día me fortalece y me aclara más el sentido de la vida. John Hyber, Sí. sí, el hermano John Hyber Gutiérrez pregunta, hermano, ¿es posible que en esta época
muchas personas estén llegando tarde a sus etapas? Por ejemplo, los adolescentes lo siguen siendo a sus 28 años y más. Los adolescentes terminan su ciclo, las damas a los 19 aproximadamente y los varones a los 21 a 23 aproximadamente. A los 28 se termina el ciclo del cuerpo mental que comienza como promedio a los 21, termina su ciclo a los 28. La adolescencia es en ese septenario. Para simplificar, de los 14 a los 21, la adolescencia. De los 21 a los 28, la madurez, el cuerpo mental. Que hay la segunda adolescencia, de los 42 a los 49, en los varones. En las damas, de los 38, 39 hasta los 45, porque son un poco más precoces que nosotros. ¿Qué otra cosa? Sí, hermano, es que en la pregunta él lo que quiere saber es como que en esta época parece que estos 21 se hubieran corrido, esa adolescencia se hubieran corrido como hasta los 28 porque todavía hay muchos inmaduros, por decirlo de alguna manera. Eso es Sí, lo que lo que pasa entiendo. es que son... Ah, bueno, gracias. Lo que sucede es que han nacido una cantidad de egos rezagados. Es decir, que son inmaduros en la evolución. Entonces ellos nunca madurarán. No lo terminan a los 28 años, no, son de 35, de 40 y todavía son niños de papi y de mami. Eso comenzó hace unos 20 años aproximadamente, especialmente primero en Europa, Estados Unidos, etcétera, en los países desarrollados. Surgió la generación ni estudian ni trabajan. Y se quedan el resto de la vida en la casa allá, durmiendo, comiendo, haciendo nada, esperando a que los viejos se mueran para recibir la herencia. O si ya llega el momento en que dan papaya, entonces los mandan a una casa de la tercera edad para ellos quedarse una vez con la casa y con la pensión y con todo. Solamente se encargan de pagar que a los viejos no los echen a la calle. La generación Nini. Y eso ya llegó a Colombia, por supuesto. Ya llevamos aquí unos 5 años en donde esa generación que ya pasó los 28 años, siguen así, ni estudian ni trabajan. Pero esos son seres rezagados. Eso ya es otra cosa diferente. Ok, hermano, gracias. La hermana Angélica María Osorio dice, nosotras las psicólogas también lo queremos mucho. Sabemos que es con cariño. Gracias. ¿Qué otra cosa? El hermano Carlos Penagos dice, pero ¿qué es lo que se debe hacer cuando el niño de 12 años se pone un poco hiperactivo, cuando llega la mamá y ella es seca en ese sentido? No. Mi capacidad de comprensión no me da para tanto, discúlpeme. No me da para tanto. Que llega a los 12 años y que sigue Si el hiperactivo. niño, sí, o sea, como que el niño tiene 12 años y es muy hiperactivo, es así, pues. Y la Pues es que a los mamá 12 no años, se ve. a los, O sea, como que a él no los 12 encuentra la relación entre la mamá y el hijo en esa relación que usted nos estaba dando. Es como lo que le entiendo. la relación, ¿no? Cuando llega ya a los 12 años no se es niño, por supuesto, ya se es puber o adolescente, niño o niña, ¿no? Es diferente la actividad de esos muchachos a esa edad. Ya ellos dependen, es de su propio cuerpo de deseos. Ya no dependen ni de la forma de ser de la mamá ni del papá. Bueno, los primeros 7 años depende de la forma de ser de la mamá y los 7 a los 14 la forma de ser del papá. Pero ya cuando llega la adolescencia, ya son ellos, ya son ellos. Ya es el espíritu manifestando lo que traen desde otras vidas. Entonces allí vemos que unos muchachos se dedican a estudiar, a leer, se dedican a la cultura, a muchas cosas. Otros se dedican al deporte, otros se dedican a las drogas, a los vicios. Pero eso ya es él mismo, ya no tiene nada que ver con la mamá ni con el papá. Y ya a esa edad de la adolescencia, lo único que les digo a los padres es paciencia, mucha paciencia, porque viene un periodo muy largo. Esa niña hasta que no tenga 19, 20 años no va a aterrizar si es que es una loquita. Y no habrá manera de hacer que eso cambie. Y ese joven hasta que no tenga 21, 23 años no va a aterrizar y no hay nada que hacer
Hay que tener mucha paciencia y mucho amor, porque tristemente, como uno ha sido criado en familias muy severas, de mucha disciplina, entonces uno quiere proyectar eso en los hijos y empieza uno a ser muy severo y apretarles las riendas a esos muchachos, muchachas en la adolescencia. Y resulta que tristemente muchos se suicidan, no soportan esa presión de los padres, no la soportan. Y uno ve muchos muchachos y muchachas que van a llorar a consulta, a decir, no, es que a mí no me entienden, es que no sé qué. Yo siempre les enseño a los papás, les digo, mire, hay un axioma del señor Buda o del budismo que decía, si el laúd, un instrumento de cuerdas de música, si se aprietan mucho las cuerdas, se revientan. Y si no se templan lo suficiente, si no se ajustan mucho, si se dejan muy suaves, entonces queda destemplado y no suena bien. Aquí decimos ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Con los adolescentes hay que ser muy prudentes. Hay que ser hasta cierto punto tolerantes, sin ser alcahuetas, pero tolerantes sí, muy comprensivos y muchísimo amor con esos muchachos y muchachas en la adolescencia, porque no es una etapa fácil, toda la pasamos, es muy dura, muy difícil, porque surge toda esa fuerza emocional, esa fuerza instintiva tan tremenda, ese deseo sexual intenso, deseo de escuchar música fuerte, escuchar el metal, escuchar el rock y escuchar tanta cosa, y esa música hoy en día estrafalaria, de movimientos y de contorsiones extrañas. Eso forma parte, es normal, eso es adolescencia, eso es normal, eso no es anormal. Entonces tenemos que tener mucha paciencia y comprensión. Si apretamos demasiado, se revienta eso. La muchachita se va entonces con el primer muchacho que le diga, vámonos mamita, la embaraza y regresa a la casa. Entonces tenemos que prestar un servicio también adicional, que es maravilloso prestar el servicio adicional a los egos que vayan a renacer. Pero de momento se le ha obstaculizado un poco el desarrollo material a esa niña. No es grave, no es grave, la vida sigue y no se detiene jamás. Pero entonces no apretemos demasiado, esos muchachos entonces se van a cultivar vicios o se van con la primera pandilla que los llame. Seamos pacientes y prudentes. ¿Qué otra cosa? Sí, señor. Hermano, permítame un segundito, le voy a pedir a los hermanos un favor. Cuando me escriban las preguntas, escríbanlas completas, porque a veces envían una parte y hay 3 o 4 hermanos que me escriben y me queda la otra mitad de la pregunta abajo y no la hago completa. Entonces, para que por favor lo tengan presente, gracias. La hermana Mónica Muñoz dice, hermano, entonces eso quiere decir que en los varones los telómeros de los cromosomas no se desgastan como los de las damas. Me da curiosidad lo que mencionaste acerca de los varones que pueden engendrar aún estando muy adelantados de edad. Me pregunto si también hay una correspondencia fisiológica. Sí, existe, que la ciencia tal vez no lo ha estudiado todavía. Y es una buena oportunidad para usted, hermana, en el campo científico, estudiar eso. Recuerden que los telómeros, ellos se van acortando progresivamente a medida que evoluciona ese proceso de la mitosis, el proceso de la edad, etcétera. Y ese acortamiento es lo que va haciendo que nuestros órganos vayan entrando en disfunción, es decir, que se produzca la senectud del envejecimiento. Pero bien curioso que en el proceso de la espermatogénesis, en ese proceso al contrario de las damas, se mantiene ese proceso de espermatogénesis eternamente, hasta el último día de vida de ese varón. No importa que tenga 90, 95, 100 años, su espermatogénesis se mantiene perfecta, perfecta. Y no se engendran hijos anormales. Repito, se engendran hijos, y esto no lo sabe la medicina, ya los conté a ustedes, pero el señor Israel Rojas. Se engendran hijos que sufren desde jóvenes enfermedades de viejos. Por ejemplo, los varones sufren de problemas de próstata, siendo muchachos de 20 años. Problemas que deben presentarse solamente después de los 55, 60 o 65 años. Pero, en cambio, una dama, para engendrar su parte genética, sus óvulos,
aunque son viables hasta que mientras esté menstruando, puede quedar en embarazo. Generalmente, y eso ya lo conoce la ciencia, se producen anomalías de tipo genético en esos seres que renacen. ¿Qué otra cosa? La hermana Elizabeth Vargas dice, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos amaneceres ya. Sí. Hermano, ¿y la manera como criamos a nuestros hijos no incide también en que se conviertan en ninis? ¿No criamos pequeños emperadores? No, depende de lo que trae adentro, de ese ego. Depende del ego, del ser interno. No depende de los papás, porque si un joven, una persona, hombre o mujer, va a triunfar, triunfa contra viento y marea. No importa que lo tenga todo. Y eso lo ve yo veo aquí los hijos de los dueños de estos grandes emporios económicos, que muchos son pacientes míos, tanto los dueños de los emporios como sus hijos, porque yo atiendo ministros y el general de la República, y todo, bien, no importa. Y son muchachos que lo tienen todo, y sin embargo son brillantes y son trabajadores y son echados para adelante. Hay otros que lo tienen todo y son unos vagos. Y hay muchachos que no tienen nada, que han crecido en la pobreza más absurda y triunfan. Y muchos que crecen en la pobreza más absurda, sus papás no les pueden dar nada porque no tienen que darles. Y serán siempre vagos. Serán unos inútiles hasta para ellos mismos. Mira que no, hermana, no es por ahí la cosa. Es de lo que trae por dentro el ego. La hermana Doris Sánchez dice, Iván, se habla de los niños índigo. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Esos son temas que no me gusta tocar, los niños índigo, los niños cristal y los niños diamante y los niños no sé qué, con todo respeto, pero les digo mi forma de ver la cosa. Yo de eso no sé nada. Es lo primero que digo, no sé nada. Digo como yo veo las cosas. Comenzaron a decir de los niños índigo, los que nacieron después de 1990, más o menos, en esa década, de los índigos, ya después los cristales, el 2000 y bueno, esas cosas. Pues que los niños índigos eran el non plus ultra, que eran seres espirituales, sabios, con toda la perfección. Esos niños índigos que hoy en día están entre los 25 a los 35 años, son unos vagos la mayoría, de los 25 a los 30, la mayoría, no resultaron brillantes. Los que han salido adelante son normales, como todos nosotros, son normales, hicieron sus estudios universitarios, tienen su trabajo normal, llevan su vida, tienen su hogar, tienen sus hijos. Pero en mi observación, la mayoría de ellos son gente que ni fu ni fa. De manera que quitémonos eso de la cabeza de los niños índigos, los niños cristal y los niños tal cosa. No, uno es como es y no de otro modo. Y depende de cómo fue la fecundación. Si esa pareja estaba enamorada y esa unión fue lo más natural posible, son niños brillantes, son seres brillantes y exitosos en la vida. Pero si se engendran al calor de la pasión, y eso nos sucede cuando somos jóvenes, entonces ellos no van a brillar, van a ser por lo menos normalitos. ¿Qué otra cosa? El hermano Eddie Villamil dice, ¿es un error hacerse la vasectomía incluso pensando en no tener más hijos? Buenas tardes. ¿Afecta de alguna forma la energía vital o algo así? Yo pienso que es un acto de responsabilidad. Eso no afecta, la parte energética no la afecta para nada, absolutamente para nada. Ahora bien, como no solamente hace la vasectomía para evitar por responsabilidad tener embarazos que no se están buscando, en muchas ocasiones se realiza con la finalidad de poderle dar
rienda suelta a la lujuria. Entonces allí sí viene un problema kármico, y es que en otras vidas la persona probablemente, sea hombre o sea mujer, no importa qué sexo renazca, probablemente no vaya a tener la oportunidad de engendrar. Y que la medicina, como pasa en la actualidad, hay muchas parejas que no logran engendrar y no logran y no logran y no logran definitivamente. Y les hacen toda clase de exámenes y son normales. El hombre tiene sus espermatozoides viables, la dama tiene permeabilidad en sus trompas, la ovulación se produce perfectamente, pero no se da y no se da y no se da. Es porque uno en el pasado pues ha buscado darle satisfacción a la lujuria, al instinto, evitando engendrar. Entonces, en futuras encarnaciones la persona tiene negada la posibilidad de engendrar, de tener sus propios hijos. O si los tiene, entonces vienen los grandes problemas kármicos, el no nato, que no alcanzan a hacer porque viene el vientre materno, el aborto espontáneo a repetición. Esas cosas son muy comunes. Yo las observo mucho en consulta. Son deudas kármicas de la satisfacción al sexo, evitando tener hijos. El hermano Carlos Penagos pregunta, ¿cómo se debe aprender a manejar el ego para que no nos afecte en la vida personal o social con los demás? Bueno, aquí es importante hacer claridad en los términos. En filosofía Rosacruz, teosófica o en filosofía esotérica trascendental desde hace miles de años, y hablemos de la civilización occidental, ego, el centro de conciencia, el pensador, la chispa divina, es el espíritu, es lo grande, es lo noble, es lo divino. Y se escribe ego con mayúscula, con una E grandísima. Ego, centro de conciencia, la chispa divina, el pensador. No confundirlo con la temática que surgió desde mediados del siglo pasado, donde ego se escribe con minúscula, ¿no? Un eguito pequeño que se relaciona con la personalidad, con el capricho de la vanidad, de la ostentación, del rencor y de todas estas cosas. No confundamos una cosa con otra. El ego es el centro de conciencia y él es lo grande y es lo que debe dirigir nuestra vida. Y los caprichos de la personalidad, el ego pequeño, que es mente, emoción, instinto, y lo que se manifiesta en nuestra personalidad, eso es lo que tenemos que trascender, eso es lo que tenemos que transmutar, eso es lo que tenemos que ir cambiando, ir convirtiendo la emoción y el racionalismo excesivo en conciencia, ir convirtiendo el instinto y la lujuria en divina sensibilidad, en poder crístico. Ese es el camino. ¿Qué otra cosa? El hermano Andrés Salazar dice, qué pena mi ignorancia en el tema. ¿Eso tiene algo que ver con los centennials, millennials, generación Z, etcétera? No. Eso, cuando hablan de los millennials, aquellos que llegaron a la etapa adulta, 18 a 21 años hacia el 2000, las diferentes generaciones, no, eso es otra cosa. Eso se refiere a etapas que se están dando normalmente en la evolución humana, en donde cada una de estas generaciones tiene una forma sui generis de pensar, de actuar, de vivir. Son como modas, pero eso sí está relacionado con influencias zodiacales. Cuando se llega, por ejemplo, los millennials, ellos son los que nacieron más o menos por los 80s, en la década de los 80, que ya hacia el 2000 ya eran veinteañeros. Esos son los millennials. Entonces, ellos traen una vibración particular planetaria, zodiacal, que hace que tengan una idiosincrasia característica. Ellos son triunfadores, ellos son metelones, son una generación que busca aquí, que busca allá, que busca poner un negocio, que busca el éxito. Pero eso depende, ya les dije, es de aspectos zodiacales. Miremos allá en el pasado, donde soy yo, ¿verdad? Recuerden que hubo una época, la época de los 50s y los 60s, la época de la posguerra,
posguerra fue en los 40, 45, vienen los 50, 60, en donde ya esa gente que nacieron al final de la guerra y que ya eran adolescentes, era la siguiente generación, ante los 50, 60, ellos ya no querían guerra. Hablaban, haz la paz y no la guerra, ¿no? Y fue la época de las drogas psicodélicas, el LSD, la marihuana. Básicamente eso era esa época. Pero eso estaba marcado por una influencia cósmica de Neptuno, que los llevó hacia esa etapa de no amor, no guerra, sino amor. No guerra, sino paz, a las drogas psicodélicas. Y así va surgiendo progresivamente las diferentes generaciones. Pero eso es diferente de lo que hablé ahora de los niños índigo y cristal, en lo cual a mí personalmente no creo en eso para nada. Por observaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa? No. El hermano Eddie dice, ¿qué pasa cuando el hijo hombre tiene su edad cronológica? ¿Qué pasa cuando el hijo hombre tiene su edad cronológica es superior, aproximado 8 años a su edad mental? Bueno, es lo que les decía, que el estado de conciencia o estado de evolución de cada persona es diferente. Eso es lo que hablábamos ahora. Les puse el ejemplo de los colegios. Los muchachos son más precoces, aprenden más rápido. Son los pilas, los pilosos del grupo. Hay otros que van en su ritmo normal. Hay otros que están más rezagaditos, que no entienden. Así mismo es en nosotros los humanos. Hay unos que están mejor adaptados y van adelante en la evolución. La inmensa mayoría van en la misma frecuencia, pero hay unos que están un poco más retrasados en su nivel de evolución. Entonces, a pesar de que tengan 35 años, siguen actuando como si tuvieran 18 años, siguen como si fueran adolescentes. Les falta evolución, desafortunadamente, hay que decirlo, les falta evolución. Pero simplemente tenerles paciencia, tenerles amor y esperar a ver hasta dónde llegan, porque la vida no se detiene jamás. ¿Qué otra cosa? El hermano Andrés Salazar, es la última pregunta que hay, hermano, dice, él escribió ego con E pequeña, entonces dice, ¿el ego es igual a la personalidad? Exactamente. Ego en minúscula, E pequeña, es personalidad o yo inferior, cuerpos mental, emocional, vital y físico. Y ego con grande, con mayúscula, es igual a individualidad o yo superior, constituido por espíritu divino de vida humano o por alma, buddha y manas o por voluntad, conciencia, amor, sensibilidad e imaginación creadora. Claro. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a usted, hermano. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Gracias.